Buenos días. Bueno, recuerden que habíamos visto esto ayer. Si retiraban toda la parrilla costal, anteayer, perdón, retiran toda la parrilla costal, el esternón, entonces esto es lo que van a encontrar, los dos campos pulmonares en medio del mediastino ocupado predominantemente por el saco pericárdico, que es el saco que envuelve al corazón, y el corazón y arriba de él los grandes vasos. Entonces, dos terceras partes del corazón están tiradas a la izquierda, lo que hace que el pulmón izquierdo sea más delgado y que el ápex del corazón se encuentre decididamente en el lado izquierdo de la cara anterior del tórax. Estos son los ligamentos que detienen al corazón en su puesto. Tenemos dos grupos importantes que son el ligamento pericardiofrénico, que une a el pericardio con el centro tendinoso del diafragma. Y tenemos a los ligamentos pericardioesternales, que tenemos los anteriores y los superiores. Y atrás tenemos los ligamentos pericardiovertebrales. Los más importantes en realidad son estos, los pericardioesternales y los pericardiofrénicos, que van a unir el pericardio fibroso, que es el saco, como les digo, que envuelve el corazón, con las estructuras que están abajo y adelante de él, de manera de mantenerlo más o menos en un lugar estable. Entonces, hablando del pericardio, el pericardio envuelve al corazón, excepto en los lugares a donde los grandes vasos emergen de él, y está formado por tres capas. Una capa externa, fibrosa, que es el pericardio fibroso, y que es el que impide la distensibilidad excesiva del corazón. O sea, el corazón básicamente es un músculo, y los músculos son flexibles. Ustedes lo pueden hacer crecer o se pueden contraer de manera patológica. Por ejemplo, si ustedes se ponen a hacer gimnasia, entonces se van a volver más flexibles. Y si una persona, por ejemplo, tiene un problema neurológico y no mueve una articulación, el músculo relacionado a esa articulación se va a acortar. Entonces ustedes pueden entrenar los músculos y el músculo del corazón, el miocardio, no es diferente. Entonces, para que el miocardio no crezca de manera descontrolada, tienen el pericardio fibroso, que cuando el corazón se extiende, pega en el pericardio fibroso y no pasa de ahí. Después tenemos adentro dos capas de pericardio seroso, una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral es el mismo epicardio, que se considera la primera capa verdadera del corazón. Entonces el corazón tiene tres capas: el epicardio, que es el mismo pericardio seroso visceral; el miocardio, que está formado, que es el grueso de las paredes del corazón, y está formado por músculo, por una variedad especial de músculo esquelético, que es el músculo cardíaco, y finalmente por el endocardio, que es una capa también serosa que reviste a las cavidades internas del corazón. Entonces, entre el pericardio seroso, parietal y visceral, tenemos un espacio que se llama la cavidad pericárdica, y que, igual que la cavidad pleural, está llena de un líquido, en este caso el líquido pericárdico, que tiene la misma función, que es lubricar el movimiento entre las capas de pericardio seroso, parietal y visceral, para que se deslicen en el momento de la contracción y la distensión del corazón. Entonces, pericardio fibroso, pericardio seroso parietal, pericardio seroso visceral, y en medio el espacio o cavidad pericárdica, lleno de líquido pericárdico, y en condiciones patológicas, igual que en el espacio pleural, pueden tener sangre, que es lo más común, por ejemplo, cuando hay una perforación, que es una emergencia médica absoluta. Eso es, cuando hay un sangrado a la cavidad pericárdica, eso se llama un taponamiento cardíaco. eh, y tienen que entrar el paciente a quirófano inmediatamente para hacerle una ventana pericárdica, porque lo que ocurre es que cuando el corazón se contrae, el espacio pericárdico
se llena de sangre y cuando el corazón se quiere distender nuevamente ya no existe el mismo espacio hacia donde distenderse porque ese espacio se llenó de sangre. Entonces cada vez se va llenando más y más de sangre y eso quiere decir que el corazón cada vez está llenándose menos de sangre, sus cavidades, y eyectando menos sangre. Entonces entran rápidamente en insuficiencia cardíaca y es un problema potencialmente mortal. Ahora, si retiramos el pericardio, esto es lo que vamos a ver. Entonces tenemos el ápex del corazón, que es la puntita del corazón. Vamos a tener una cara izquierda, una cara derecha, una cara diafragmática. La cara izquierda y derecha, por supuesto, dan para los pulmones izquierdo y derecho. Tenemos una cara superior y una cara que da hacia la porción, hacia las vértebras que están en la cara posterior. Ahí entre el corazón y las vértebras, recuerden que se encuentra el esófago. Entonces vamos a ver estas prolongaciones que están acá, que son parte de las aurículas derecha e izquierda. Estas prolongaciones se llaman las orejuelas. Y los grandes vasos. Entonces, el más anterior de los grandes vasos, que es este que está acá, es el tronco pulmonar, que se divide en las dos arterias pulmonares derecha e izquierda. Después tenemos a la aorta ascendente y el callado de la aorta con sus ramas que ustedes ya conocen, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y tenemos las dos cavas, la cava superior y la cava inferior. Y además pueden ver una parte de la irrigación del corazón que está dada por las dos arterias coronarias, izquierda y derecha. Esta que está acá es la izquierda, con la arteria interventricular anterior. Acá tenemos la coronaria derecha, la arteria interventricular posterior, acá atrás. Bueno, y eso vamos a verlo con detalle un poquito más adelante. Y acá se alcanzan a ver zonas más posteriores, las dos venas pulmonares de cada lado, superior e inferior izquierda y superior e inferior derecha. Ahora, internamente ustedes ya saben que el corazón está dividido en 4 cavidades. 2 cavidades receptoras, derecha e izquierda, que son las aurículas, derecha e izquierda, y 2 cavidades eyectoras, que son los ventrículos, derecho e izquierdo. Tenemos entonces un sistema doble de bombas. La bomba derecha, que está relacionada con la circulación menor, con una cavidad receptora que recibe sangre de las venas cava superior e inferior y envía esta sangre al ventrículo derecho para llenarlo, y cuando se contrae el ventrículo derecho, entonces manda sangre hacia el tronco pulmonar y posteriormente hacia las arterias pulmonares para oxigenarse en el pulmón y regresar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, completando ahí la circulación menor. Y aquí empieza la circulación mayor, que es el llenado de la aurícula izquierda, posteriormente la contracción de la aurícula izquierda para llenar el ventrículo izquierdo y finalmente la contracción del ventrículo izquierdo para eyectar sangre hacia la aorta ascendente y eventualmente hacia todas las arterias del cuerpo hacia la circulación mayor. Entonces, esto es pues, cosas que ustedes ya conocían desde la introducción. Entonces, ahora vamos a ir hablando individualmente de cada una de las 4 cavidades que tiene el corazón. Y empezamos por la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha tiene 2 grandes porciones que son la porción rugosa que está hacia la derecha y la porción lisa que está está formada por el tabique interauricular. O sea, al otro lado de esta pared está la aurícula izquierda. Esta porción lisa va a tener esto que está acá que se llama la fosa oval, cerrado por la membrana oval, y es un remanente del agujero oval, que es el agujero que comunicaba en la vida embrionaria la aurícula derecha con la izquierda para hacer un cortocircuito que impidiera que toda la sangre fuera a los pulmones, porque los pulmones obviamente en la etapa fetal no están funcionando porque el niño no está respirando. Entonces no tiene sentido enviar toda esa sangre que viene oxigenada de la placenta hacia la circulación menor. Y el objeto era entonces pasar sangre
de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esta fosa se cierra en condiciones normales con la primera respiración del niño al nacer. Y entonces lo que queda es solamente la fosa oval con la membrana oval cerrándolo. En condiciones patológicas a veces esto queda abierto y eso se llama una comunicación interauricular. Y va a quedar sangre pasando de un lado hacia el otro y ese flujo de sangre a través de ese espacio pequeño va a producir un sonido característico que se conoce como soplos. Entonces, no es la única fuente de los soplos, la comunicación interauricular, pero es una de las más frecuentes. Entonces, en la porción lisa tenemos la fosa oval y tenemos la desembocadura del seno venoso coronario, que es un seno venoso a donde van a terminar todas las venas que drenan la sangre del corazón y entonces va a drenar finalmente ahí. Por el otro lado tenemos la porción rugosa y esa porción es así porque tiene unas rugosidades formadas por los músculos pectíneos, que son esta serie de músculos o de vientres musculares que están en la pared. Y la otra cosa importante que hay acá, por supuesto, es que tenemos el agujero aurículo-ventricular derecho, que está en sus orillas, tiene insertadas a las 3 valvas que forman la válvula aurículo-ventricular derecha, conocida también como la válvula tricúspide. La otra cosa que ya les había mencionado es esta prolongación que tiene para aumentar la capacidad o el volumen de la aurícula derecha que se llama la orejuela. Entonces tenemos a la válvula auriculoventricular derecha o válvula tricúspide formada por 3 valvas. Cada una de esas valvas parece como un paracaídas. Entonces tiene como la porción redonda del paracaídas, tiene estas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Y abajo vamos a ver ahorita que veamos el ventrículo derecho cómo cada una de estas valvas se adhiere a estos músculos que están acá que se llaman los músculos papilares. Hay un músculo papilar por cada valva, o sea que tenemos 3 músculos papilares en el ventrículo derecho, que son el anterior, el posterior y el septal. Y el objeto de estos músculos y de las cuerdas tendinosas es evitar que las valvas se eviertan cuando se contrae el ventrículo. Entonces, en el ventrículo, aparte de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, vamos a encontrar estas rugosidades muy parecidas a las que vimos en la aurícula, que se conocen como músculos trabeculares. Y vamos a encontrar una pared interventricular que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Las paredes miocárdicas del ventrículo derecho son bastante más delgadas que las del ventrículo izquierdo porque necesitan hacer menos fuerza para enviar la sangre ahí cerquita a los pulmones. Y hay una resistencia a ese flujo mucho menor porque hay una distancia mucho menor y los diámetros de los vasos son mayores. Entonces la musculatura del lado derecho es menor si comparamos con el lado izquierdo, que lo vamos a ver en un ratito. Y tenemos este espacio que está acá con forma como de embudo que se conoce como el cono arterioso, que es el conducto que se dirige hacia el tronco pulmonar. Y entre el cono arterioso y el tronco pulmonar vamos a tener a una de las válvulas semilunares, en este caso la del lado derecho, que se conoce como la válvula pulmonar y que tiene 3 valvas también. Estas valvas entonces se cierran de manera pasiva, o sea, no tienen músculos que las muevan. Lo que ocurre es que cuando se contrae el ventrículo, aumenta la presión dentro de la cavidad ventricular y eso hace que las valvas se cierren, como que si fueran las válvulas cheques, de esas que pone uno en las casas para que el agua no se regrese para la calle. Y entonces la sangre es expulsada hacia el cono arterioso y eventualmente hacia el tronco pulmonar. Esa misma presión generada acá adentro hace que se cierre la válvula auriculoventricular y se abra la válvula semilunar. Entonces, eso es ventrículo derecho. Ahora nos vamos al otro lado, a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda van a encontrar el final de las 4 venas pulmonares, van a encontrar el otro lado de la fosa oval, van a encontrar siempre una porción lisa y la porción rugosa que está retirada también va a tener una orejuela. Entonces,
básicamente lo mismo que en el lado derecho, excepto que aquí no hay, no termina el seno venoso coronario, entonces pues su agujero no existe. Y tenemos el agujero auriculoventricular izquierdo, a donde vamos a tener únicamente dos valvas. Y por eso esta válvula se conoce como válvula bicúspide o también conocida como válvula mitral por su parecido a la mitra o el gorro raro ese que usan los papas allá en el Vaticano. Y después tenemos entonces el ventrículo izquierdo. Como pueden ver ustedes, el ventrículo izquierdo, las paredes son muchísimo más gruesas porque tienen que enviar sangre no solo más lejos, sino a través de vasos sanguíneos que se van haciendo progresivamente más delgados. Y eso significa que eh, proveer una resistencia al flujo de sangre mucho mayor. Esa resistencia se llama resistencia vascular periférica y es lo que está incrementado en los pacientes que tienen hipertensión arterial idiopática, o sea, la hipertensión arterial que no está causada por otro tipo de problemas, como por ejemplo problemas endocrinos, problemas renales específicos, sino es de esa gente que a cierta edad se le empieza a subir la presión y bueno, son orígenes multifactoriales, eso es idiopático y eso entonces se produce, como les digo, por el aumento de la resistencia vascular periférica, que es lo que hace que el músculo del ventrículo izquierdo sea más grueso, 3 veces más grueso en promedio que el derecho. Adentro vamos a tener los músculos papilares, obviamente, con las mismas cuerdas tendinosas y las dos valvas que conforman la válvula auriculoventricular izquierda, bicúspide o mitral. Y después, pues, la salida de la aorta ascendente, separados por la otra válvula semilunar, que es conocida como la válvula aórtica y tiene también 3 válvulas, igual que la otra válvula semilunar, que es la pulmonar. Entonces, esto es un corte a donde se han retirado las aurículas. Entonces, pueden ver cómo tenemos la válvula auriculoventricular derecha con 3 valvas, la izquierda solamente con 2 valvas, con sus anillos fibrosos a donde se insertan las valvas alrededor de ellos. Como les repito, estas se cierran de manera pasiva cuando aumenta la presión allá abajo en las cavidades ventriculares por el aumento de la presión gracias a la contracción del miocardio. Entonces, estas válvulas se cierran y impiden el paso de sangre, el flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas, por lo menos en condiciones normales. Y aquí tenemos a las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Todo esto está insertado en unos anillos fibrosos que son el esqueleto fibrocartilaginoso del corazón, que vamos a ver ahorita en un ratito. Entonces, nuevamente un corte donde podemos ver las cavidades, podemos ver el ventrículo izquierdo con sus paredes gruesas, el ventrículo derecho con sus paredes mucho más delgadas, los músculos papilares, los músculos trabiculares, los músculos pectíneos, la pared lisa de cada uno de los lados de las aurículas derecha e izquierda y la fosa oval en el tabique interauricular y este es el tabique interventricular. Esto que está acá es la irrigación del corazón. Entonces, básicamente está irrigado por 2 arterias que son las primeras arterias de la aorta ascendente, las primeras ramas, que son las arterias coronarias. Entonces, tenemos una derecha y una izquierda. Normalmente la derecha es predominante sobre la izquierda, irriga un porcentaje un poco mayor del corazón, aunque eso es variable. En general vamos a tener ramas parecidas. Entonces vamos a tener la arteria circunfleja izquierda, vamos a tener una circunfleja derecha, vamos a tener la arteria marginal izquierda y marginal derecha,
y las más importantes, que son la arteria interventricular anterior, que normalmente es una rama de la arteria coronaria izquierda, y la interventricular posterior, que es esta que está acá, que es una rama de la coronaria derecha. Las arterias coronarias obviamente tienen bastante más ramas, que no vamos a entrar en detalle en eso, porque lo que nos interesa es que ustedes sepan que existen las coronarias, las marginales, las interventriculares y la arteria que va a irrigar el marcapasos natural del corazón, que se llama el nodo sinoauricular, que normalmente es una rama de la arteria coronaria derecha. En cuanto a la circulación venosa, pues básicamente las arterias van siguiendo un trayecto ascendente. Entonces tenemos dos venas importantes, que son la vena cardíaca media y la vena cardíaca magna, que van a ir a drenar a el seno venoso coronario, que está en el surco entre la aurícula y el ventrículo derecho, y va a ir a terminar eventualmente en la aurícula derecha. Entonces, eh, tampoco vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero esas son las venas más importantes. Ahora, esto es el sistema de conducción eléctrica del corazón, y es quien marca el ritmo al cual el corazón se contrae y se relaja. Entonces, funciona a través de un marcapasos natural que se llama, como les decía, el nodo sinoauricular o sinoatrial, que se encuentra subepicárdico, justo al lado de la inserción de la vena cava superior en la aurícula derecha. Entonces, este nodo sinoauricular va a enviar un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico va a estar relacionado con una contracción cardíaca. Entonces, cuando el nodo sinoauricular envía un impulso eléctrico, ese impulso va a viajar por las paredes de la aurícula, por el músculo de la aurícula, porque el músculo es capaz de conducir electricidad a través de una propiedad fisiológica que se llama la conducción mioeléctrica. Y cuando va pasando por ahí esa electricidad que genera el nodo sinoatrial, va a provocar una contracción de las aurículas, lo cual va a provocar que la sangre pase de las aurículas hacia los ventrículos. Eventualmente esa electricidad va a llegar al segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular va a hacerse una pausa, porque obviamente la velocidad de la electricidad es muchísimo mayor que la velocidad de la contracción de los músculos. Entonces, la electricidad pasa de este nodo, perdón, el sino auricular, al nodo auriculoventricular a través de conducción miogénica. Aquí se hace una pausa, y después el nodo auriculoventricular produce un nuevo impulso eléctrico, que va a viajar a través de estos dos haces que están en el tabique interventricular. Hay uno derecho y uno izquierdo, hasta llegar al ápex del corazón, a donde las fibras se dirigen hacia las paredes del ventrículo para producir la contracción ventricular. Entonces, a todo ese ciclo de un impulso eléctrico del nodo sinoatrial, conducción hacia el nodo auriculoventricular, y después el nodo ventricular hacia acá, se le conoce como un ciclo cardíaco, y está producido por esto que es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces, ¿cómo el sistema de conducción eléctrico del corazón genera el paso de electricidad a través del músculo? Eso se puede detectar utilizando un aparato que se le llama el electrocardiógrafo, que son esos, no sé si ustedes han visto que le hagan a alguien, o han visto en televisión que le ponen unas cositas que tienen unas ventosas que succionan una piel, lo conectan a un aparato. Esa persona no tiene que estar en contacto con ningún metal, porque va a distorsionar el resultado, y el aparato lo que hace es detectar cómo la electricidad es generada por el nodo sinoauricular y cómo es conducida a través de todo el corazón. Y eso va a generar
esta onda, que es la onda QRS, que es lo que se lee en un electrocardiograma. Entonces, hay diversas cosas que uno tiene que fijarse en el electrocardiograma. Las más importantes son que exista un ritmo regularmente regular, o sea, un ritmo normal, a donde el nodo sinoauricular está produciendo contracciones que pueden ser más rápidas o más lentas si un paciente está taquicárdico, por ejemplo, porque se asustó o porque hizo un esfuerzo físico, o puede ser más lento porque el paciente está dormido o está en reposo. Entonces, pero es un ritmo normal. Entonces, eso está manifestado en estas ondas. Y pueden haber, por supuesto, ritmos anormales que son las arritmias, o puede haber problemas de conducción en el sistema eléctrico, por ejemplo, cuando hay un infarto. Entonces, cuando hay un infarto, una sección del músculo miocárdico se queda sin sangre y se muere. El músculo muerto no puede conducir electricidad. Entonces, hay una obstrucción al paso de la electricidad y eso se manifiesta en alteraciones electromiográficas, electrocardiográficas, perdón, en diferentes partes del electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, la inversión de la onda T, que aquí está hacia arriba, esta se vuelve hacia abajo, entonces es un signo de isquemia cardíaca. Y hay el, 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 la electrocardiografía es un tema extenso que van a tocar superficialmente cuando estén en medicina interna en sexto año, pero por lo menos ya tienen la base anatómica de a dónde se genera esa información que da el electrocardiograma. Ahora, el corazón, aparte de generar una marca eléctrica que puede detectarse, también genera ruidos. Y esos ruidos están compuestos principalmente por dos, que son el R1 y el R2. El R1 se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el R2 por el cierre de las válvulas semilunares, o sea, las válvulas aórtica y pulmonar. Y para poder oírlos existen unos focos de auscultación, focos de auscultación cardíacos, que es los lugares a donde ustedes van a poner el estetoscopio para oír de mejor forma el cierre de esas válvulas. Entonces tenemos el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el foco aórtico accesorio está en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Después tenemos el foco tricuspidio, que está en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y finalmente el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Esos son los focos de auscultación cardíaca y se relacionan, por supuesto, con la posición en la que se encuentran las diversas válvulas por anatomía topográfica. Entonces, estos ruidos que están acá, aquí están como S1 y S2, pero bueno, en español son R1 y R2, entonces van a estar producidos y se van a corresponder con la contracción ventricular y con la contracción auricular. Entonces tenemos el R1 y el R2 en sintonía con la contracción manifestada por el impulso electromiográfico que podemos ver en la onda QRS. Ahora, de manera patológica pueden aparecer otros ruidos que son el R3 y el R4, que son cuando las válvulas auriculoventricular o semilunar se producen en diferente momento, o sea, no se cierran exactamente al mismo tiempo produciendo un solo tuc, sino se cierran en diferentes momentos. Entonces, ustedes van a oír un corazón normal que suena como tuc, tuc, tuc. Ese es el R1 y el R2. Y un corazón en condición patológica que va a tener, por ejemplo, un R3, va a sonar tuc, 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 tuc. Entonces, están desdoblados uno de los dos ruidos. Se cierran en diferente momento. Y eso va a provocar la aparición de los R3 o los R4.
Ahora, el objeto del corazón es enviar sangre a todo el cuerpo, ya sea hacia la circulación menor o hacia la circulación mayor. La cantidad de sangre que envía el corazón se llama gasto cardíaco y el gasto cardíaco se calcula midiendo el volumen que eyecta el corazón en cada contracción ventricular por un minuto. Entonces, esto va a dar un gasto cardíaco que se mide en mililitros por minuto y eso nos va a dar más o menos una idea de cómo está funcionando el corazón. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sufrido un infarto y tiene una porción del músculo muerta, ese músculo va a cicatrizar. Si el paciente sobrevive, por supuesto, el músculo va a cicatrizar, pero la contractibilidad del corazón ya no va a ser tan eficiente porque esa parte del músculo queda eliminada. Entonces, el gasto cardíaco va a disminuir y eso va a hacer que el paciente esté en riesgo de que si hace un esfuerzo físico puede provocar otro infarto u otro tipo de alteración por hipoxia en otra parte del cuerpo. Entonces, gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado del corazón y ese volumen eyectado del corazón se llama eh, este, la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que contiene la cavidad ventricular que efectivamente es eyectado, porque siempre hay una porción residual. Entonces, la fracción de eyección es esa parte de sangre que efectivamente es eyectada del ventrículo hacia las aorta y el tronco pulmonar. Entonces, eso ocurre en las sístoles y en las diástoles. La sístole es la contracción ventricular y la diástole es la contracción auricular. Entonces, cuando ocurre una sístole, se contrae el ventrículo y se relajan las aurículas y se llenan de sangre. Después se relajan los ventrículos y se contraen las aurículas para llenar el ventrículo y eso es una diástole. Entonces hay un ciclo continuo de sístole, diástole y todo ese conjunto marcado por el sistema de conducción eléctrico del corazón es lo que se conoce como el ciclo cardíaco, o sea, una sístole y una diástole. Algunos problemas que se pueden originar en el funcionamiento del corazón, tenemos acá, por ejemplo, un cierre ineficiente de la válvula mitral que va a provocar que cuando se contrae el ventrículo no solo pase sangre hacia la aorta, sino también pase sangre de regreso hacia la aurícula. Y este paso turbulento de sangre a través de la válvula mitral va a provocar un soplo. Este soplo, el de la válvula mitral, por insuficiencia de la válvula mitral, es uno de los más fuertes que se van a oír en el corazón. Los únicos más fuertes que van a oír son los de las comunicaciones interventriculares, que son los soplos más fuertes de todos. Entonces, y eso ocurre por un problema en las valvas. Entonces, valvas cerradas se van a ver así. Su espacio en medio va a estar completamente cerrado y esta es una válvula abierta completamente para permitir el paso de sangre. Una valva que está afectada va a dejar aún cerrado un espacio que va a permitir, como les repito, el flujo retrógrado de sangre hacia la aurícula. Y esto es lo que les decía del taponamiento cardíaco. Esto es un pericardio normal que se distiende y se contrae a el ritmo del miocardio. Y esto es un taponamiento cardíaco, a donde cuando se contrae el músculo miocárdico van a tener una entrada de líquido patológico hacia el espacio pericárdico y entonces después el corazón no va a tener hacia dónde distenderse para poder llenarse de sangre nuevamente. Y eso quiere decir que el gasto cardíaco va a caer, pero de manera rapidísima y va a provocar una insuficiencia cardíaca que se llama taponamiento cardíaco y va a poner en riesgo la vida del paciente. Otra de las cosas importantes que me gusta mencionarles acá es lo de la hipertensión arterial, que ya más o menos lo habíamos mencionado, pero que
Es importante que ustedes sepan que, para empezar, la mayor parte de las hipertensiones arteriales son idiopáticas, o sea, son multifactoriales. No hay una sola, una sola cosa que sea causal de la hipertensión arterial. Como hay una resistencia al paso de sangre aumentado y el músculo, si ustedes hacen pesas, por ejemplo, el músculo va a crecer, se va a hacer más fuerte. Entonces el músculo cardíaco hace lo mismo y va a empezar a crecer para vencer esa resistencia al paso de sangre. La cosa es que como tenemos el pericardio fibroso que impide que el corazón crezca hacia afuera, entonces el miocardio va a empezar a crecer hacia adentro. Y eso va a hacer que la cavidad adentro se haga cada vez más pequeña. Y eso significa que cada vez la sangre que está expulsando es menor. Entonces, los pacientes que tienen una hipertensión arterial no controlada con el paso del tiempo van generando esto que está acá que se llama hipertrofia miocárdica. Y progresivamente la sangre eyectada va disminuyendo, lo que lo va haciendo entrar en insuficiencia cardíaca. O sea, cuando el corazón en su función de bomba se vuelve ineficiente, no solo no, la palabra no es ineficiente, se vuelve insuficiente para las necesidades del cuerpo. Entonces estos pacientes empiezan a tener mucho cansancio al hacer esfuerzos físicos que antes no los cansaban. Por ejemplo, subir a un segundo piso. O antes podían correr 5 kilómetros y de repente corren 1, 2 y ya están muertos, se están ahogando. Y eso ocurre porque la cantidad de sangre que el corazón lleva hacia los músculos que están ejercitándose cae y eso provoca la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ustedes oyen decir, me imagino que han oído decir que sus abuelas o qué sé yo, una tía, le dijeron que tiene grande el corazón, no necesariamente significa que el corazón esté más grande, como vimos en la clase de anteayer, cuando hay una cardiomegalia, sino que el corazón, las paredes del miocardio crecieron hacia adentro. Y eso es a lo que se refieren los médicos que tratan esto, que son generalmente los internistas o los cardiólogos. Y entonces por eso hay que tener la hipertensión bajo control. Eh, entonces, bueno, esa es la clase de corazón. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. ¿Seguros? Sí, seguro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos oímos el lunes con paredes del abdomen, músculos de la pared del abdomen, peritoneo, peritoneo, órganos intra, extra y retroperitoneales, pliegues de la pared abdominal. Eso sería la clase de lunes.